esto es Podcast Express. Yo soy Daisy Cedeño, su anfitriona. Bienvenidos a otra edición más de Podcast Express. Y vamos a hablar en el día de hoy sobre algo que tiene que ver mucho con tu marca. Sí, estamos hablando de podcast, pero también hablamos de empresas, negocios. En Podcast Express es una serie de conferencias y webinars donde le mostramos a emprendedores, empresarios, corporaciones cómo hacer su podcast o radio online. Yo empecé en la radio convencional con empresas como Glades Media, iHeart, Radio Disney y pude presenciar cómo la radio online tuvo que nacer. O sea, era necesario que existiera y salió de todo esto el podcast, que son audios que se han convertido en diferentes programas a nivel mundial de radio, pero que puedes escuchar en tus dispositivos inteligentes. Estás escuchándome en este momento tal vez en tu laptop o en tu iPad o en tu celular. Increíble, pero cierto. Y eso es lo que estamos hablando en Podcast Express. Cómo crear tu plataforma podcast. Y vamos a hablar, como ya mencioné en el día de hoy, de tu marca relacionado con tu podcast. Y hay un punto que las personas a veces se desubican. Eso quiere decir que como que entran en todo y a todo quieren entrar. Y esto es un error catastrófico. Se llama no tener coherencia. Cuando no tienes coherencia y entras en todo y te olvidas de la esencia de tu marca, pierdes mucho en el camino. Cuando vas a crear, como por ejemplo en nuestro caso, un podcast y ya tienes una marca, tienes una empresa, tiene que ir a la línea y con los mismos valores que tiene tu empresa, si no se vuelve una caricatura de todo lo que estás haciendo. Si no se vuelve inclusive otra empresa, otra cosa. Entonces tienes que ir a la línea. Si vas a crear un podcast, que vaya con tu empresa. O sea que se supone es parte, es una herramienta más de las diferentes cosas que estás haciendo para promocionar tu producto, servicio o mensaje. Tiene que ser coherente. Eso quiere decir las personas que vas a invitar a tu podcast, los temas que vas a tratar en tu podcast. Y no creas que es tan fácil. A veces tenemos muchas ideas, queremos hacer tantas cosas y todo lo que está de moda queremos entrarle. Y a veces, o mejor dicho, hay que pensar las cosas antes de. Y una de las cosas que puedes perder en el camino es la credibilidad. La falta de coherencia ha hecho que muchas empresas pierdan credibilidad. Esto puede ocurrir cuando una empresa, a través de su comunicación y cada uno de sus vehículos que usa para promoverse, en este caso el podcast, crea expectativas que no logra llenar o al contrario, ofrece una gran experiencia y va más allá de lo que el cliente espera, pero la imagen que transmite, por ejemplo, en distintos puntos de contacto, como por ejemplo blogging, el website, el servicio al cliente, no corresponde en lo que se esperaba que tenía que ser. Así que tienes que tener mucho cuidado con la coherencia. Lo que vas a dar en un lado, tienes que darlo en el otro lado. E inclusive, te voy a dar un dato que te puede ayudar con esto de la coherencia. Hay personas que utilizan el mismo contenido para todas sus plataformas online, social media. Por ejemplo, si tienen un blog, ese mismo blog ponen algunos pedacitos, fragmentos, algunas frases en el social media. Ese mismo blog lo llevan al podcast, empiezan a hablar, empiezan a tener es el mismo tema, quiero decir, o traen un invitado que tenga que ver con ese mismo tema que trataron en el blog, o simplemente leen el blog, escriben y lo graban, pero lo graban de una forma más interactiva. Todo esto te va a ayudar a nivel de la coherencia, se mantiene ahí, especialmente si estás empezando, eres emprendedor, tienes muchas ideas, pero quieres tomar contenido de todas partes. Cuando haces eso, puedes perder la coherencia y la esencia de tu marca. Así que coherencia en el día de hoy en el Podcast Express. Y te di un dato muy interesante. Ese mismo contenido que utilizas para una plataforma, puede ser tu blog, lo puedes llevar a diferentes lugares, desde Instagram, Facebook, Twitter, hacer tu podcast con el mismo contenido del blog, cambiarlo un poquito, pero que sea lo mismo, y eso te ayuda. Ok, estoy en todas partes y luzco igual. Coherencia en Podcast Express. Yo soy Daisy Cedeño. Recuerde que puede comunicarse con nosotros por medio de Facebook, Twitter, Instagram y también nuestra página online, daisycedeño.com. Hasta la próxima en otra edición más de Podcast Express.